Una vez más, hermanos, Dios les bendiga. El tema de hoy es un poco complicado para los que no tienen cierta, primero, profundidad espiritual en el conocimiento. Segundo, dice la palabra que es el Señor al Padre, que da gracias porque a los pequeños son los que les da ese conocimiento, a los pequeños, o sea, no pequeños de edad, sino de humildad. Y a los soberbios, a los altivos, dice que los ve de lejos. No es para ellos ese mensaje. Vamos a ver, es un texto que acabo de tomar, que me respalda lo que estoy diciendo acerca de los pequeños, que son los que van a tomar el tema, o van a buscar que el Señor les dé esa confirmación. Se llama el tema Los 7 Espíritus de Dios. Algunos nunca han escuchado y otros que escuchan o leen en la palabra que dice que hay 7 Espíritus de Dios, manejan otras cosas. Me acuerdo de un pastor y me dijo, no, son características, son lámparas. Y la Biblia dice, son espíritus. Como no entienden, no se meten en esas cosas, lo primero que dicen es algo que se les ocurre para justificar la falta de revelación de parte del Padre, porque esto viene de parte de Dios. Vamos al texto de Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El punto importante de esto, el texto del Hebreos 6:2, maneja la expresión de la doctrina de bautismos, por la cuestión de que creen que es un solo bautizo. En Dios, en la mayoría de teólogos manejan un solo bautismo. Y aquí dice bautismos, es de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pero estamos hablando de los 7 Espíritus de Dios y vamos a ver que es importante entenderlo de manera clara. Vamos a tocar por qué están aquí, en la tierra, a la luz de la Biblia. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo? Primero, somos a imagen y semejanza, dice el 1:26 de Génesis. Imagen, bueno, vamos a hacer un ejemplo muy rápido y muy fácil. Yo tenía un par de amigos que eran cuates. Todavía los gemelos se parecen más. Y siempre andaba yo con el que era compañero mío. Y venían los otros compañeros de otras escuelas y lo confundían con su hermano. Pues yo veía la confusión. ¿Por qué? Porque eran muy parecidos. Su imagen era muy parecida. Es como cuando se ve uno en un espejo, ¿no? Y se ve su imagen. Pero la sustancia es algo diferente. La imagen, conforme a su sustancia, conforme a los requisitos de ley que corresponden a la sustancia. Es lo que quiere decir conforme. Entonces, la sustancia es algo diferente. La sustancia divina, semejantes, somos trinos, espíritu, alma y cuerpo. En Primera de Tesalonicenses, el 5:23, dice que Dios de paz os santifica en todo, espíritu, alma y cuerpo, para que seamos guardados enteros sin reprensión a la venida de nuestro Señor, ¿no? Etcétera. El punto es que somos a imagen, somos trino y tenemos 7 inteligencias. No vamos a hablar de las inteligencias porque es un tema diferente. La inteligencia del hombre tiene 7 inteligencias, el hombre, que captan todo lo que es nuestra inteligencia que funciona internamente en nosotros a través de la voluntad. Vamos a ver entonces el asunto bíblico de los 7 espíritus. Dios es trino y tiene 7 espíritus en el trono. Ahí hay un texto que vamos a ver, más que ver que tiene espíritus en los cielos. Vamos a ver qué es lo que hacen los espíritus que están aquí, que andan y que recorren, dicen 2 personajes con relación a esto. Apocalipsis 5:6, y miré aquí en medio del trono y de los 4 animales,
y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, Cristo, el cordero inmolado en la cruz, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, que son los 7 cuernos, poder, cada uno de los 7 espíritus tiene poder divino, son todopoderosos en su área de cada uno de ellos. El hombre que toma una inteligencia, la música, y la desarrolla porque trae genética de sus padres, abuelos, bisabuelos, y la estudia y se hace muy poderoso en la música. ¿Por qué? Porque esa inteligencia la desarrollaron. Pero en el caso de Dios, los espíritus son todopoderosos, cada uno de ellos, porque son divinos y tienen la naturaleza de esa característica de Dios. Vamos a irla viendo. Dice que los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. El Espíritu Santo, que es un ángel de Jehová Todopoderoso, tiene los 7 espíritus de Dios que están trabajando desde el día del Pentecostés. Y para que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios, necesitamos el bautizo de los 7 espíritus. Es importante entenderlo, si no, no habrá la semejanza con relación a lo divino, que podamos adquirir la parte completa de Dios para que seamos, como dice la palabra, lo vamos a leer en la palabra, que seamos cumplidos en el Señor. Dice que en él habita toda la plenitud de Dios. Por eso dice el Cordero Inmolado, que tiene los 7 espíritus de Dios, están en los cielos y están aquí en la tierra. Por eso Dios es omnipresente, porque tiene un ejército de espíritus. Él es omnipresente, omnisapiente, todo lo sabe, y omnipotente, todo lo puede. Esa característica de Dios, que es un ejército, el hombre maneja que es uno solo, pero Dios es un ejército todopoderoso y la Biblia lo maneja, nada más que está escondido. Y esto que está tratando de recolectar guerreros en la segunda zona de los tronos, son los valientes, los guerreros. La primera son los que ordenan a los de segunda, dice, el que venciere, yo le daré que se siente en mi trono, en el trono que él tenía. Como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, de los ancianos. Ahora Él ordena, y los segundos tronos son los valientes. Por eso la característica del Hijo dice que solo los valientes se arrebatan el reino de los cielos, porque es una parte que vamos a trabajar para Dios como un orden en todo el universo. Para eso fuimos creados, para aquellos que sean entendidos y que vayan en pos de la bendición de ser semejantes, imagen y semejanza de Dios. Zacarías 4:10 también nos dice el profeta, ahí dice que recorren, acá nos maneja que fueron enviados, ¿no?, toda la tierra. Acá dice recorren, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellos 7 son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Los 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios. El aspecto que leímos en el 5:6. Algo importante, el día de las pequeñeces. ¿Qué día es? Bueno, Lucas 10:21 nos dice el Señor dándole gracias al Padre. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste esas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Los pequeños. ¿Cuáles son los pequeños? Bueno, el que dice que quiera ser grande, hágase servidor de todos, dice el Señor. Es humillarse a servir a todos. ¿Para qué? Como dice Jeremías, me iré con los grandes. Y dice Isaías 53, no sé si es 11 o 12, dice que le dio parte con los grandes al Señor, los ancianos, los más grandes de todos los seres divinos. Ahí está el Señor como segundo de todos. Se ganó el lugar, vamos a ir viendo por qué se ganó el lugar. Y nosotros tenemos que ganarnos un lugar en los segundos tronos con relación al camino que Él trajo y dejó
para que nosotros podamos estar ahí, en el árbol genealógico divino. Vamos a 1 Corintios, el primer bautizo. Vamos a ir viendo cada bautizo y qué es lo que hace el bautizo, para que tengamos un concepto completo de qué es lo que hacen cada uno de los 7 espíritus. Eso la mayoría de gente en todo el mundo nunca ha escuchado esto. Ahí está en la Biblia, ¿no? Es revelación que Dios ha dado a estos tiempos para que hayan gente que sean presentados perfectos en los finales de los tiempos del hombre como ofrenda para gobernación de los cielos. Son pocos, de manada pequeña, dice la palabra, los entendidos, dice el profeta Daniel. Bueno, vamos a ver el primer bautizo. Jehová Rafe, Espíritu Santo, sanador. Vamos a un texto, 1 Corintios 6, 18, 19. ¿Por qué el Espíritu Santo se le llama Rafe, sanador? Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El siguiente, por favor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, al cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, el cuerpo? No es nuestro, ni el alma, ni el espíritu. ¿Qué cosa es nuestro? Un ser pequeñito que tenemos dentro de nuestro plasma, que se llama yo soy, en pocas palabras, que es nuestro yo, y que tiene la voluntad, la inteligencia. Es lo único que es propio de uno ahorita para ganarnos la divinidad. Es nuestro propio yo. ¿Qué quiere el Señor? Que lo pongamos a la voluntad de Él para que nos ganemos esa divinidad. Es lo único que tenemos propio. De ahí lo podemos ver a la luz de la Biblia, que nuestro cuerpo no es de nosotros. Primero, el primer bautizo. ¿En dónde trabaja el Espíritu Santo? En el cuerpo. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a otro texto. Es el primer bautizo. ¿Cómo se verifica que tenemos al Espíritu Santo? Con las lenguas. Es el don más pequeño del Espíritu Santo. Hay gente que no tiene lenguas en muchísimos grupos. ¿Por qué? Porque el diablo los engaña. Me recuerdo cuando empecé yo a andar sobre las lenguas, la persona más cercana a mí me dijo, no te metas en lo de las lenguas, porque por ahí muchos se han desviado. El diablo hablando a través de un cristiano. ¿Por qué? Porque sus normas religiosas así lo hacen, y como decía el Señor en el tiempo que vino, dice que las tradiciones, las paredes doctrinales, las tradiciones no permitían que entrara la palabra de verdad hasta el día de hoy. Eso es algo que hemos visto durante el tiempo que tengo sirviendo al Señor. En muchos lugares fuera de México, los pastores, aunque les diga uno con la Biblia, hermano, eso es lo que dice la Biblia. Dice, sí, pero yo no puedo predicar eso, dice. Tengo 30 años predicando otra cosa. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que los corran, porque ya tienen una vida cómoda, en donde ganan bien y se aferran a lo que la doctrina y la gente de arriba predica y les ordena que hagan ese tipo de doctrina. La falta de sinceridad de buscar a Dios, por eso no hallan el camino. Vamos a seguir con el bautizo del Espíritu Santo. En Marcos 16, 17 maneja: esas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Los que tienen el bautizo podríamos ver en Hechos un montón de pasajes de bautizos de lenguas. El siguiente, 18, hermano. Quitarán serpientes, y si vieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Espíritu Santo sana el cuerpo, el propio. Hay mucha gente que anda enferma porque no ora. O si quiere, ora unos 5 minutos ahí y al día siguiente se olvida. Y a los 5 días vuelve a orar 5 minutos. Por eso se enferman, porque no le dan el espacio a que el Espíritu Santo, dice, demande por su santidad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, dice el 8:27 de Romanos. Dice que Él pide con gemidos, Él sabe cómo pedir.
Dice más que Él es, que escudriña los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios se manda por los santos. Y antes en el 26 dice que con gemidos indecibles. Y ahí dice que cómo hemos de pedir, como conviene no lo sabemos, sino que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Pero el punto es que no son descifrables. Y no hay esa pasión, esas ganas de orar hasta desmayar, dice en Juan el Señor. Que oremos hasta el punto de desmayo. Dice. Eso es lo que nos pide, nos aconseja. ¿Para qué? Para que el Espíritu nos lleve al Espíritu que viene a sanar el alma, Cristo, el bautizo de Cristo. Podríamos ver muchos textos del Espíritu Santo, pero quiero que nos dé el tiempo de ver todos los bautizos. Vamos al bautizo del Señor. En Romanos 6:3 dice que somos bautizados en Cristo Jesús. Ahí en la parte de arriba, 6:3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Bueno, también es importante el bautizo de justicia que tiene que ver también con ese texto. Pero vamos a Hechos 10:48. Pero vamos a ir tratando de que sean 2 textos o 3 cuando mucho en cada bautizo. ¿Y qué es lo que hace cada bautizo? El Espíritu Santo obra en nuestro cuerpo. Vamos a otras personas y le imponemos manos y sanan. Si es que tenemos la virtud o poder de haberlo, dice que desarrollado. Procurad los mejores dones. Si no procuramos, no tenemos dones. No tenemos poder. La virtud que llama la palabra. Y les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. El bautizo del Señor. Hay un bautizo en Mateo 28, creo que es 19, hermano. Por tanto, id, doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, estamos hablando del bautismo del Señor. Él viene a trabajar en el alma. Podemos ver en el texto de Efesios 3:17, el corazón, que habite Cristo en nuestros corazones, para que empiece a hablar de arraigados y fundados, etcétera. Podamos comprender la grandeza de las preciosas y grandísimas promesas que dice el apóstol Pedro acerca de lo que nos espera. Vamos a ir viéndolo. Hay muchos textos también en Hechos acerca del bautizo del Señor. Vamos al bautismo del Padre. El Señor dice que clama Abba Padre, que quiere llevarnos al Padre para que seamos completos de el Espíritu de Dios. Le llama la Biblia Espíritu de Dios a los 3. Ellos 3 lo llevan automáticamente a lo que es un tránsito, a los otros 4, 2 de destrucción y 2 de creatividad de parte de Dios, que son todopoderosos. Lo vamos a ver. El del Padre, dice Mateo 10:20, que hablará por nosotros el Espíritu del Padre. Cuando vengan por nosotros, que tenga el Espíritu del Padre, pues hablará por el Espíritu del Padre. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Salmo 91:9 dice que, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Habla del Padre. El Altísimo dice que hizo sombra a María, etcétera, ¿no? Y también cuando habla del bautizo del Señor en el Jordán, también que la sombra del Altísimo, ¿no? Habla que lo cubre, etcétera. Aquí en el pasaje de Efesios 1:17 nos habla del Espíritu del Padre también. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, etcétera, ¿no? Aquí habla del bautizo de el Padre, el Espíritu del Padre, que es el que nos hace hijos legítimos, hijos divinos. Hay un bautizo que es el de Cristo, que acabamos de ver en el 1:5 de Efesios, nos hace adoptivos, no nos hace legítimos, el Espíritu del Señor, el bautizo del Señor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. También Gálatas 4:5 nos dice lo mismo. Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos.
en el 4:4 habla de eso. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbito a la ley, en el 5, por favor, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El adoptivo es aquel, ya lo hemos visto, que no alcanza la divinidad de los 7 bautizos de Dios y que es glorificado en su alma, aunque tenga algunos bautizos. Cuando Adán y Eva fueron creados, primero Dios sopló al hombre y le dio el Espíritu Divino en los huesos y el neuma del alma en su sangre, y tomó un hueso de el varón para que la mujer pudiera tener el Espíritu de Dios también, que está en esos huesos. Le dijo, henchíos y multiplicados. Pero todos tenemos un Espíritu de Dios, que es el vaso en donde vienen los bautismos de Dios, y que va a ser la persona que los que logremos alcanzar la bendición de ser hechos hijos de Dios completos, de los 7 bautizos, vamos a tener en ese vaso que está en nosotros y que quiere Dios dárnoslos para siempre, para tener inmortalidad. A través de los bautizos vienen en ese vaso. Pero si el hombre no alcanza, sobre todo el bautismo del Padre, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio y no alcanza a tener una bendición de ser divino. Dios le va a dar una gloria en el alma. A los santos van a estar en el reino, pero van a ser glorificados en el alma. Hay un ejemplo preadámico. La mayoría de los cristianos no entienden que Dios hizo un hombre preadámico antes del adámico. Ahí está en la Biblia, está escondido. Dice en el 6:6 que se arrepintió de haber hecho al hombre y que lo iba a destruir, y lo destruyó. Al hombre preadámico, no al hombre a imagen ni semejanza. Y él no tenía el espíritu de los huesos que tenemos nosotros de Dios. Tenía el alma y la carne. Hasta que Dios, que ya tenía esos planes, hizo al hombre a imagen y semejanza. Vamos a seguir con los bautizos. Ya dejamos atrás los 3 bautizos que conocemos, del Espíritu Santo, del Señor y del Padre. Y vamos a los otros 2, el cuarto bautizo de fuego. Dios es fuego consumidor. Hay un pasaje en Daniel 3, 24 y 25, en donde 3 amigos de Daniel los meten en un horno de fuego. Vamos a leerlo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantóse apriesa y habló y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ¿es verdad, oh rey? Respondió él y dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y al parecer del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses, etcétera. Dice que no tuvieron olor a quemado, sus cabellos, sus ropas, etcétera. Ya conocemos el pasaje. Dios es fuego consumidor, dice la palabra por todos lados. Llegó la mamá de Jacobo y Juan, Zebedeo, y yo quiero que mis hijos estén a tu lado. Y él les dijo, ¿podéis beber del vaso que he de beber? Y si podemos, vaso de fuego, de prueba, de padecimiento, es lo que quiere decir el fuego. El fuego todo lo purifica. Viene el padecimiento para todos los cristianos que nos están escuchando, que son verdaderos cristianos. Viene el padecimiento, es la prueba de fuego. Vamos a ver qué adquirimos con ese bautizo. Primero, el Señor fue bautizado. Lucas 12, 49 y 50. Fuego viene a meter a la tierra y ¿qué quiero? Ya está encendida. Está hablando de fuego. Y en el 50 dice, empero de bautismo, el bautismo de fuego, me es necesario ser bautizado y cómo me angustia hasta que sea cumplido. En el 3:21 está el bautizo de agua con Juan el Bautista, en el mismo Lucas. Pero aquí está hablando de otro bautismo. ¿Cuánto me angustia hasta que sea cumplido? Hasta que iba a ser llevado a la cruz. Las 3 horas promedio que estuvo en la cruz, padeciendo, el Señor nos dejó ese camino porque era hombre en ese momento, para que nosotros, a través del padecimiento, tengamos un bautismo de fuego. Dice la prueba de nuestra fe, el 1:7 de Pedro, primera, sea probada con fuego, sea hallada en honra, en gloria y en alabanza cuando el Señor
o fuere manifestado. Dice que va a ser probada con fuego. El fuego todo lo purifica. Por eso nos va a purificar el Señor. Dice que por lo que padeció aprendió la obediencia, dice el Hebreos 5:8, hablando del Señor. El Señor como Dios no necesita aprender obediencia, es perfecto. Pero como hombre nos vino a dejar un camino, así lo dice la palabra, de obediencia. Por ahí los que no entienden el padecimiento, ya todo lo pagó el Señor. No, el Señor nos enseñó el camino y así lo dice la palabra. El 2:21 de Primera de Pedro dice que lo que padeció Cristo en la carne, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas de padecimiento, así lo dice. Para esto sois llamados, somos llamados para purificarnos, para que podamos tener la naturaleza de Dios inmortal. Y eso es para pocos, para los pequeños, para los soberbios, para los religiosos, para los que están infectados con muchos espíritus de error. Está en chino que puedan zafarse de eso. ¿Por qué? Porque los tienen apañados en los espíritus caídos. Y es difícil, necesita mucho carácter, hacer una energía de pasión para poder salir de donde salimos. Dice lo vil, dice que lo vil y menospreciable es lo que Dios toma, lo que selecciona. Así lo dice la palabra. Por eso estamos aquí, hermanos, no porque seamos muy... pero porque de lo vil y menospreciable el Señor nos saca de lodo. Deuteronomio 4:24, Makadeshoen se llama el espíritu de fuego. Porque Jehová tu Dios es fuego que consume, Dios celoso. También hay en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él tiene el poder sobre el fuego. A los 3 amigos de Daniel los protegió. Era el cuarto que estaba ahí. Y no tuvieron ni siquiera olor a lumbre. Vamos a ver que todo esto tiene que ver con que nosotros podamos tener una vida para siempre jamás. El que vayamos siendo bautizados de los poderes de Dios. Eso es lo importante que de todo este punto, hermanos, de los 7 espíritus de Dios. Bueno, vamos al bautizo del quinto. El poder justiciero de Dios. Le llamo yo a este bautizo, que también tiene su nombre, Tsidkenu, el nombre es Tsidkenu, es la expresión del poder que tiene para hacer justicia. Vamos a verlo en Romanos 6:3. Bueno, sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte. Es establecido que el hombre muere una vez, en Hebreos 9:27. Dios puso en el Edén la sentencia al hombre. No comerás de la ciencia, en pocas palabras, del mal, el maligno. Ahorita tenemos la ciencia del maligno. Por eso se está destruyendo el hombre. Y dentro de poco vamos a ver una destrucción terrible. Ven y ve, lo vamos a ver. La Tercera Guerra Mundial informa. Vamos a Juan 19:7. Comió el hombre de la ciencia del mal. Y ahorita es la ciencia que va a ser, dice en 1 Corintios 13:8, el apóstol Pablo, va a ser quitada esta ciencia. Estamos bajo la ciencia del mal, dice que la ciencia se multiplicará en estos días, dice Daniel, y la maldad también, dice el Señor Jesucristo, por causa de todo esto. Respondiendo a los judíos, nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Una ley que tiene que ver con la desobediencia en el Edén. Al polvo volverás, dice la sentencia al hombre. Y aquí lo mataron porque se decía hijo de Dios. El camino para ser hijo de Dios tiene que cumplirse esta ley, la ley de morir. ¿Qué hace ese bautismo en nosotros? Para el milenio, estamos hablando que vamos a resucitar para el milenio y después para la eternidad. Nos vamos a ir al final del milenio, en el arrebato, con 6 bautizos y el último va a ser en los cielos. El punto importante de el bautizo de muerte, Isaías 11:4 nos habla del poder que adquiriremos bajo ese bautizo, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca
y con el espíritu de sus labios matará al impío. Vamos a gobernar la tierra con el poder de ese espíritu de justicia. ¿Por qué? Porque habremos sido bautizados en su justicia, en su muerte. Por eso es importante entender que está establecido, primero, que todos muramos. Dice en el 15:22 de 1 Corintios, que en Adán todos mueren y en Cristo todos son vivificados. Nadie se escapa, buenos y malos. En Adán todos morimos. La gente que está fuera del grupo religioso saben que va a morir. Menos los cándidos hermanos que dicen que se van al cielo y que regresan y que no mueren, que son transformados, que no ven muerte. Eso es la mentira que el diablo ha puesto en muchos grupos. Y se aferran porque no entienden el camino a la divinidad. Nada más entienden la salvación. Quieren ser salvos y no quieren entender las profundidades de el plan de Dios de haber creado al hombre para algo muy grande. Ya terminamos con el de la muerte. Vamos al sexto bautizo. Vamos al espíritu de vida. Dios tiene poder para resucitar, para darnos vida. Él nos hizo y no a nosotros mismos, dice el Salmo 100. Hay gente que no entiende eso, y Él nos hizo y nos va a volver a hacer de nuevo. Dice que nos va a levantar de nuestra tumba, Oseas habla, pero también el Ezequiel, hermano. Dice Ezequiel 37:13, sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío. Ahí nos maneja con claridad que Él nos va a resucitar. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, Apocalipsis 26. Ahí dice la bienaventuranza de la resurrección. La mayoría de cristianos dicen, yo creo en la resurrección, pero no quieren morir. Para resucitar hay que morir. Es una ley. Si no, ¿para qué resucitamos si estamos vivos? Esa es parte de una premisa sencilla. Dice en primera de Corintios 15, 17, 18 y 19, que si Cristo nos resucitó, vale nuestra fe y también aún estamos en nuestros pecados. El siguiente 18, por favor. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos, los que ya murieron. Y 19, si en esa vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres, aquellos que no quieren estar dentro de la bendición de recibir el espíritu de vida. El espíritu de vida, vamos a ver qué hace en el milenio, aparte de la eternidad, ¿no? Pero Joel 2:8, ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. El espíritu de vida lo tendremos cuando habremos resucitado, y ya no moriremos. Dice que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Podremos caer sobre la espada y no nos heriremos. ¿Por qué? Miqueas nos habla un poquito acerca de esto. Miqueas 4:13. Dice Daniel que el hierro y el barro no se pueden misurar. El ángel y el hombre le llama hierro al ángel. Bueno, ¿qué dice aquí? Levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerno tornaré de hierro, el poder, cuerno de hierro, y tus uñas de metal, y desmenuzarás muchos pueblos, y consagrarás a Jehová sus robos y sus riquezas al Señor de toda la tierra. ¿Cómo nos hará el Señor? Un cuerno de hierro, de poder. Hierro le dice en Daniel al ángel, y al hombre le llama barro. El barro y el hierro no se pueden mezclar. Por eso, dentro de lo que viene, la séptima cabeza de Satanás, que pronto la veremos obrando en Irak, no se puede mezclar con el anticristo porque es hombre. El otro es un ángel en un cuerpo humano. Así lo llama la palabra. Y por esa razón, dice, tornaré de hierro, dice, tu cuerno, tu poder. Caerás sobre la espada y no morirás. Y también habla en Zacarías, en el 3:10, el poder de la vida, con ese espíritu
En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. En aquel día, en el milenio, el poder de levantar de la tumba al compañero, al judío, al que va a tener que morir porque no ha muerto, porque pasó como remanente judío con el ADN adámico para ser gobernado durante 1000 años. Cuando muera, porque tiene que morir, nosotros le vamos a dar vida, y así lo dice también en la eternidad, que vamos a llevar vida a los que estén, por ejemplo, los salvos que van a estar en el paraíso, que nosotros llevaremos hojas de sanidad, hablando de la vida, porque tendremos poder sobre la vida. Cristo, a la luz de la palabra, dice: yo soy la vida. El que cree en mí, ríos de agua viva correrán sobre su vientre. Él es la vida. Y si nosotros tenemos la naturaleza de Cristo, tendremos el poder para dar vida. Le vamos a dar vida a los santos en los cielos, a los que no alcancen la potestad de ser hechos hijos de Dios. O cuando dice el 1.12 de Juan 1.12, dice que a todos los que le recibieron les dio derecho. Pero ese derecho hay que cumplir las reglas de ese derecho, potestad. Mas a todos los que le recibieron dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Es un derecho para todos. Los que nos escuchan y los que estamos aquí, Dios no hace acepción de personas. El Padre dice en el 1.17 de Pedro que Él no hace acepción de personas, el Padre. Y ese derecho nos pertenece a todos. Pero somos nosotros los que lo tomamos o lo hacemos a un lado. Nosotros tenemos un perro negro y un perro blanco, y el que le damos más de comer es el que gana. El perro negro, nuestro corazón, engañoso y perverso, dice la palabra. El Señor es el que nos tiene que generar que ese corazón filtre lo bueno a través de Él, que habite Cristo en vuestros corazones. Si no tenemos la palabra abundante, seguimos igual. El perro negro gobierna nuestra vida. Si le damos el tiempo necesario para poder comunicarnos con el Señor a través de la oración, a través de la lectura, pero con pasión, vamos a ganar la pelea del perro negro, va a ganar el perro blanco. El Espíritu que está en nosotros va a ir gobernando a través de la voluntad dada de nosotros a esa voluntad que Dios quiere que hagamos para que después seamos eternos en el sentido de la voluntad propia. Nos las va a dar porque Él no quiere hacer esclavos. Está el diablo empezando a querer esclavizar a toda la humanidad a través del chip. Viene la esclavitud para el hombre incrédulo, para el hombre apóstata, para el hombre que no entiende que el lado bueno está en el Señor. Pero le dijo al Señor: solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Dice: en ningún otro nombre hay dado a los hombres, dice, debajo del cielo dado a los hombres, en que podamos tener esa bendición tan grande que nos ofrece el Señor. Y vamos a terminar Hebreos 10:14. Allá en los cielos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los perfectos, dice el Mateo 5:48, sed vosotros pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección nos trae la inmortalidad. Ese es el punto importante de tener ese espíritu para siempre que dice Juan 14:16-17. El otro consolador que estará con vosotros para siempre. Ese es el bautizo que va a ser después del milenio para hombres y mujeres. El obtener la inmortalidad, el que podamos ser como el ángel de Jehová, dice Zacarías 12:8, que seremos aún el más frágil, seremos como el ángel de Jehová delante de ellos. El ángel todopoderoso, con las características de omnisciente, omnisapiente y omnipotente, porque eso es el Señor. Dice perfectos. Y dice también en el 22:5 de Apocalipsis que reinaremos para siempre jamás.
No habrá más noche, no tiene necesidad de lumbre, de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. La luz que hay en el ser divino, eso lo maneja el Señor. Yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una máquina productora de luz interior. El divino, el ser divino, inmortal, no tiene necesidad de nada. Y el que alcance esa inmortalidad no va a tener necesidad de dormir. Aquí dormimos por la maldición adámica, el oxígeno que nos hace falta. Comemos porque necesitamos energía para movernos. Y muchas cosas externas necesitamos, porque no somos inmortales. Somos cortos de día, dice la palabra. Es el tiempo que tenemos de la oportunidad de tomar la bendición completa para gobernar los cielos para siempre jamás. Daniel 7:27, con eso terminamos. Dice que, hablando de el reino, el señorío, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos altísimo, a los perfectos, cuyo reino es reino eterno, y todos los señores le servirán y obedecerán. Esa es la bendición. El costo es muy alto, pero lo que nos da el Señor está demasiado alto como para que el costo sea alto. El tiempo es presente, el tiempo que tenemos ahorita es el valioso para poder tomar decisiones, para tomar la bendición de ser hechos hijos de Dios. Tener la naturaleza del Señor. En el Colosenses 2, 9, 10 y 11, porque en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. En el 8 dice el final, la última palabra dice Cristo. Ahí al final dice Cristo, es la última palabra. Y el 9, en Cristo habita la plenitud de la divinidad de Dios. Corporalmente dice también y en Él estamos cumplidos, en el 10. Y en Él estamos cumplidos. En Él quiere que tengamos la naturaleza de Dios para estar cumplidos. La inmortalidad, la omnipresencia, la omnisapiencia, también ser omnipotente, que todo lo puede. Eso es lo que Él nos ofrece, está fuera de la mente humana. Eso no es, con la mente humana no llegamos a razonar esto, hermanos. Tenemos que ir renovando, como dice el apóstol Pablo en el 12:2 de Romanos. Dice que debemos de ir renovando nuestra mente y luego nos conformemos a ese siglo, porque el siguiente siglo es lo que vale la pena. Más reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Hay que reformar nuestra mente humana para que podamos entender esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Ese es lo que Dios quiere de nosotros, pero humanamente no podemos entender esto. Es puro cuento. Así de simple. ¿Por qué? Porque no se palpa a Dios. Porque no quieren buscar. Hay leyes. El que busca, halla, dice el Señor. Una ley. Pero si buscamos poquito, pues no hallamos. Tenemos que hacer una búsqueda intensa hasta tocarlo al Señor, hasta que podamos entender que todo esto es una verdad. Mientras estamos en nuestra mente humana, que está con el corazón mandando 5,000 veces a uno, el corazón manda con esa potencia, la emoción, los sentimientos, la pasión, todo lo que el corazón quiere, que es perverso y engañoso, lo manda de 5,000 a uno al cerebro. El cerebro nada más tiene una contra 5,000. Es una guerra completamente ganada, la del corazón, si no habita Cristo en nuestro corazón, para que podamos entender que esto es una realidad. Si no ponemos esa búsqueda que dice, el que busca halla, el que llama se le abre, el que clama se le responde, son leyes de Dios, pero el hombre las desconoce y no busca de lejitos y no lo encuentra, y a veces dice, no, esto no es cierto, no lo creo. ¿Por qué? Porque no tiene la pasión de buscar hasta encontrar. Ese es el punto importante del varón. Por eso dice que es manada pequeña, que es un camino estrecho, que pocos lo hayan. Bueno, nosotros queremos que lo hayan muchos. La contabilidad del Señor es de pocos, pero bueno, que sea en el sentido de manera personal, de que sea yo, de que esté ahí, ¿no? Eso es lo que deseamos, hermano, que pueda usted encontrar
el camino de la perfección. Que Dios les bendiga a todos.